Ella no vio el primer golpe, solo lo sintió. Un empujón brusco, como un latigazo, en la espalda la dejó sin aire y la arrojó de cara al sendero sembrado de pinos. Los auriculares que reproducían una suave música de piano volaron de su cabeza y quedaron colgados de su cuello, convirtiendo la melodía en un chirrido inaudible. El mundo se redujo por un instante al olor a tierra húmeda y al dolor agudo en las palmas de las manos, con el que instintivamente intentó amortiguar la caída. «Mira», el pájaro estaba volando y tropezó. Se escuchó detrás de él una voz burlona y llena de barata confianza en sí mismo. Amara rodó lentamente sobre su espalda, entrecerrando los ojos mientras los últimos rayos del sol poniente se filtraban a través de la densa copa de los pinos. Había 4 hombres de pie sobre ella. Los conocía a todos. Todo Harmony Creek los conocía. En el centro, Chase Boyd sonreía con sorna, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y su rostro mostraba la misma mueca de desprecio que había cultivado durante años. El hijo de Jonathan Boyd, el rey sin corona de su pequeño pueblo, el hombre que lo poseía todo, desde el aserradero hasta la alcaldía. «¿Qué quieres, Chase? ¿Component placement?», preguntó Amara, intentando que su voz no temblara. Se incorporó, sacándose las agujas de los vaqueros. El corazón le latía con fuerza, pero no iba a mostrarles lo asustada que estaba. Su madre siempre le había enseñado a mantener la cabeza en alto. «¿Yo? Nada», dijo con voz pausada, dando un paso al frente. Sus amigos, como sombras inertes, formaron un semicírculo cortándole la ruta de escape. «Pero esta ciudad no necesita gente como tú. Arruinas la vista, contaminas el paisaje, por así decirlo». Sus palabras eran frías y pegajosas, como el lodo de un pantano. Amara Freeman había vivido en Harmony Creek durante sus 16 años. Había nacido en el mismo hospital que Chase. Había ido a la misma escuela. Su madre, Sarah, había sido enfermera en el hospital local y medio pueblo le debía su salud. Pero para Chase y los de su clase, nada de eso importaba. Lo único que importaba era su piel, del color de la miel oscura. «Mi familia lleva aquí más tiempo del que la tuya aprendió a no comer con las manos», espetó Amara. Su valentía era desesperada, casi estúpida, pero no pudo callar. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Chase. No le gustaba que lo traicionaran, sobre todo gente como ella. «Cállate la boca», susurró, y su amigo, un tipo corpulento llamado Kyle, dio un paso amenazador hacia ella. «Parece que no sabes con quién estás hablando. Aquí las reglas las ponemos nosotros». Amara se puso de pie. Era casi tan alta como Chase, esbelta y ágil. No había resignación en sus ojos, solo una ira silenciosa y hirviente. Los miró a los 4. Confiaban en su poder, en su impunidad, en este pueblo tranquilo, donde el sheriff McClellan cenaba con Boy padre todos los domingos, estaban realmente a salvo. «Me voy a casa», dijo con firmeza, dando un paso hacia el sendero. Kyle le bloqueó el paso. «Chase no te dio permiso para irte». «No necesito su permiso», dijo Amara intentando esquivarlo. En ese momento, Chase la agarró de la mochila y la jaló hacia atrás con fuerza. Volvió a perder el equilibrio, pero esta vez se mantuvo en pie. «Eso sí que es un error». Su voz se volvió baja, casi condescendiente, y a Amara le dio escalofríos. «¿Te crees especial? ¿Crees que tus sobresalientes en música y dibujo significan algo? Solo importa una cosa: ¿quién es tu padre? ¿Dónde está tu papi, Amara? ¿Otra vez en la arena, protegiendo a los demás?» Esa fue la parte más dolorosa. Padre, Daniel, recordaba su rostro más en fotografías que en persona. Había estado en el ejército y luego se había dedicado a la seguridad privada. Su trabajo estaba en algún lugar lejano, en países calurosos y peligrosos de los que se hablaba en las noticias de la noche. Enviaba dinero, llamaba en días festivos, pero nunca estaba allí. Era un fantasma, una leyenda, no un padre. «No te atrevas a hablar de él», gritó,
y las lágrimas de resentimiento irrumpieron en su voz. Chase se rió, fuerte y maliciosamente. Sus amigos se unieron. ¡Ay, sí que hemos tocado la fibra sensible!, dijo arrastrando las palabras. Bueno, te daremos una lección de educación y podrás saludar a tu papá fantasma de nuestra parte si alguna vez decide volver. Le hizo un gesto a Kyle. Agarró a Amara por los hombros. Ella intentó zafarse, pateándolo, pero era demasiado fuerte. Los otros dos saltaron y la agarraron de los brazos. Su mochila cayó al suelo y se desparramaron sus libros de música y su cuaderno de dibujo. El cuarto chico, Jimmy, el más cobarde de todos, recogió el cuaderno de dibujo. «Mira, es un artista», rió entre dientes, pasando las páginas. Allí estaban sus bocetos: un viejo molino junto al río, un retrato de su madre, pinos en este mismo parque. Este era su mundo, su tranquila alegría. Chase le arrebató el álbum. Le dirigió a Amara una mirada larga y humillante y luego, lentamente, con deleite, empezó a arrancar las páginas una a una. Los dibujos en los que había invertido decenas de horas cayeron al suelo, mezclándose con la tierra y las agujas de pino. «¡No! ¡Por favor, no!», gritó forcejeando. Era peor que las palizas. No estaban destruyendo papel, estaban destruyendo una parte de su alma. Pero no le hicieron caso. Cuando el álbum se quedó vacío, Chase le arrojó la portada a los pies. «Esto es para que sepas cuál es tu lugar», dijo. «Aquí no eres nadie, un lugar vacío». Kyle la empujó de nuevo. Esta vez cayó con fuerza, golpeándose la rodilla con una raíz que sobresalía del suelo. Un dolor agudo le recorrió la pierna. Se cernieron sobre ella como una manada de chacales sobre un cervatillo herido. «No creo que sea suficiente», dijo Chase, mirando a su alrededor. El bosque estaba vacío. El sol casi se había puesto y las largas sombras hacían que el parque pareciera amenazador. «Tenemos que dejarle algo para que recuerde la lección». Se acuclilló junto a ella. Olía a colonia cara y a algo agrio y desagradable. La tomó por la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Sus ojos azules, casi incoloros, estaban llenos de una maldad pura y sin nubes. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. «¿Vas a decírselo al sheriff? Sé que oís component placement», preguntó en un susurro. «¿Decírselo a mamá? Adelante, a ver quién te cree. Todo el mundo sabe que los de tu especie siempre andan buscando problemas». Él le soltó la barbilla y se puso de pie. «Ya le basta. Vámonos de aquí. Ceno con mi padre». Se dieron la vuelta y se alejaron tan tranquilamente como habían venido. Su risa resonó entre los árboles durante un largo rato antes de apagarse. Se hizo un silencio ensordecedor, opresivo. Amara yacía en el suelo, incapaz de moverse. Le dolía todo el cuerpo, pero el peor dolor estaba en su interior. La humillación era tan abrumadora que deseaba desaparecer, disolverse en el suelo del bosque. Permaneció allí tanto tiempo que el crepúsculo había dado paso a una oscuridad casi total. El cielo sobre ella se había vuelto azul oscuro y habían aparecido las primeras estrellas. El aire frío de la tarde la hizo estremecer. Se incorporó, reuniendo las fuerzas que le quedaban. La rodilla le palpitaba con un dolor sordo y una mancha oscura se extendía por sus vaqueros. Se miró las manos, las palmas estaban desgarradas y sangraban. Las hojas destrozadas de sus dibujos yacían a su alrededor, fantasmas blancos en la creciente oscuridad. No lloró. Las lágrimas se congelaron en lo más profundo de su ser, convirtiéndose en un bulto duro y frío. Lentamente, superando el dolor, comenzó a recoger sus dibujos. Cada hoja arrugada y pisoteada era como una bofetada. Los guardó en una mochila vacía, sin separar lo que podía salvar y lo que no.
Cuando recogió la última pieza, se echó la mochila al hombro y cojeó por el sendero hacia casa. No sabía qué le diría a su madre. No sabía qué haría al día siguiente. En ese momento, lo único que supo fue que la vida tranquila y pacífica en Harmony Creek había terminado para ella. Habían dejado una cicatriz en su alma que jamás sanaría. Y sabía que Chase Boyd tenía razón en una cosa. Realmente importaba quién era tu padre. Y en algún lugar del otro lado del mundo, su padre, un fantasma de los países cálidos, aún no sabía que su hija acababa de declarar la guerra. Una guerra en la que estaba completamente sola. La llamada telefónica rompió el silencio sofocante de la noche como un disparo. Daniel Freeman no dormía. Sentado en una silla dura junto a una ventana abierta, contemplaba las estrellas extrañas y desconocidas sobre el abrasador desierto. El aire era denso y olía a polvo. Allí, a miles de kilómetros de casa, era un hombre de sombra, contratado para proteger a un rico industrial. El trabajo exigía una cosa, un control absoluto y gélido, y en eso no tenía rival. Pero el estridente timbre del teléfono satelital sobre la mesa no provenía de su vida laboral. Solo 2 personas en el mundo conocían ese número. Ninguna de ellas llamaría sin una razón urgente e importante. Cogió el teléfono y su corazón se hundió por un momento. Habla. La voz de Daniel era uniforme, casi sin vida. Daniel, soy Deacon. Graznó por teléfono la familiar voz de un viejo compañero del ejército que ahora trabajaba en inteligencia privada. No había en su voz la típica bravuconería, solo una compasión seca y profesional. Hay malas noticias de casa sobre Amara. El mundo entero de Daniel se redujo a un pequeño altavoz junto a su oído. El control que había perfeccionado durante décadas se quebró como hielo fino. ¿Qué le pasa?, se obligó a decir las palabras. Hubo un ataque en el parque, unos canallas. Está en el hospital, pero viva. Los médicos dicen que no tiene lesiones graves. Pero, ¿tú entiendes, Daniel? Daniel lo entendió demasiado bien. Cerró los ojos y vio el rostro de su hija riendo con hoyuelos y una mata de rizos rebeldes. La misma chica a la que una vez había jurado que ningún monstruo debajo de la cama la tocaría. Resultó que los monstruos no caminaban debajo de las camas, sino por los parques a plena luz del día. ¿Quién? Una sola palabra, dicha tan suavemente que sonó como un metal raspando. Los lugareños, el hijo de un rico, Boyd, el sheriff, por supuesto, lo deja pasar. Dicen que solo fue una pelea de adolescentes. Ya conoces estos pueblos pequeños. Sí, lo sabía. Él mismo creció en uno. Un pueblo donde la justicia tenía un precio y dependía del apellido. Se fue de allí para ser diferente, para que su hija pudiera vivir en un mundo donde no existieran esas reglas. ¡Qué amarga ironía! «Voy a volar», dijo Daniel. Ya me lo imaginaba. Ten cuidado. Estos Boyd no solo son ricos, tienen raíces profundas, como la maleza. «Oh, hay que arrancar las malas hierbas», espetó Daniel y cortó la comunicación. Se levantó, fue a ver a su jefe, que dormía en la habitación contigua, y dejó una nota y un fajo de billetes sobre la mesa. Una penalización por el incumplimiento del contrato. 15 minutos después ya no estaba en casa. Una hora después estaba en el aeropuerto local, comprando un billete para el siguiente vuelo a Estados Unidos. No había pegado ojo durante el largo vuelo. Se sentó junto a la ventana, mirando las nubes que pasaban, pero no las vio. Vio rostros, los rostros de los bastardos sin nombre que se habían atrevido a tocar a su hija. No había fuego en su alma. El fuego arde y pasa. Se formó hielo en su interior. Frío, pesado, afilado. Repasó mentalmente todo lo que tenía que hacer. Ninguna emoción, solo un plan. Preciso, como una operación quirúrgica. Cuando el avión aterrizó, no regresó a casa. Alquiló un coche anodino y condujo directo al hospital Harmony Creek.
El pueblo lo recibió con una calma engañosa, calles limpias, céspedes bien cuidados, vecinos sonrientes. La fachada. Daniel vio las grietas en esa fachada, vio a la gente apartar la mirada, vio la tensión en los hombros de los transeúntes. Este pueblo estaba enfermo. El hospital era pequeño, de 2 pisos, con un olor a medicina y a pena silenciosa. En el pasillo, en un incómodo sofá de vinilo, estaba sentada Sara, su exesposa. Parecía agotada, 10 años mayor. Se estremeció al verlo. «Daniel, ¿cómo estás?» «No importa», la interrumpió acercándose. «¿Cómo está Amara?» «Está dormida. Le dieron un sedante», dijo Sara, mirándolo con lágrimas en los ojos. Había miedo en ellos. «Daniel, ¿qué vas a hacer?» «Lo que debo hacer». «No». Se levantó de un salto, bajando la voz hasta convertirla en un susurro desesperado. «Por favor, no. Es la familia Boyd. No saben quiénes son. Son los dueños de este pueblo. El sheriff McClellan estuvo aquí. Nos aconsejó que no armáramos un escándalo. Dijo que solo complicaría las cosas. ¿Hacerlo más difícil para quién? Para él». No había calidez en la voz de Daniel, solo acero frío. «Por nosotras, por Amara», gritó Sara, casi desmoronándose. «Nos pueden hacer la vida insoportable. Deberíamos irnos de aquí, vender la casa y largarnos antes de que empeore». Daniel la miró fijamente. Recordó a otra Sara, la audaz, la osada, que no le temía a nada. Años de vivir en ese estanque tranquilo la habían destrozado. «¿Huir?», Srenia preguntó en voz baja, «para que sepan que pueden volver a comacérselo a otra persona, para que Amara siga viviendo sabiendo que sus abusadores se salieron con la suya. No, Sara, no huiremos». La rodeó y se dirigió hacia la habitación número 204. «Daniel, espera». Su voz estaba llena de súplica, pero él no se giró. Abrió la puerta con cuidado. Amara estaba tumbada en la cama del hospital, de cara a la pared. Incluso dormida, tenía los hombros tensos. Tenía un feo moretón en la mejilla, que ni siquiera su piel pálida podía ocultar. En la mesita de noche, junto a la cama, había un vaso de agua y un montón de dibujos rotos y sucios que Sara probablemente había coleccionado. La visión lo impactó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida. Todo el hielo de su alma se convirtió en lava fundida por un instante. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos y se obligó a respirar. Lentamente, regularmente. Él vino y se sentó en la silla junto a la cama. Amara, al percibir su presencia, abrió los ojos. No había sorpresa en ellos, solo un cansancio insondable y una sombra del miedo que había visto en los ojos de su madre. «¿Papá?», susurró. «Estoy aquí, cariño». Extendió la mano y le acarició suavemente el pelo. «Estoy aquí». Ella no lloraba, solo lo miraba, y en esa mirada él leyó todo lo que necesitaba saber, todo el dolor, toda la humillación, toda la desesperanza. «Rompieron mis dibujos», dijo en voz baja. Fue lo único que encontró fuerzas para decir sobre lo sucedido. «Dibujaremos unos nuevos», respondió con la misma calma. «Son aún mejores». En ese momento, el sheriff McClellan apareció en la puerta. Era un hombre alto y corpulento, con un rostro que intentaba parecer amable, pero que dejaba entrever sus pequeños y escurridizos ojos. «La señora Freeman dijo que estaba aquí», dijo con expresión compasiva. «Señor Freeman, ¿verdad? Soy el sheriff McClellan. Una historia terrible, simplemente terrible». Daniel se levantó lentamente, colocándose entre el sheriff y la cama de su hija como un escudo humano. «¿Los encontró, sheriff?» McClellan dudó. Cambió de pie, y su máscara amistosa se desvaneció por un instante. «Bueno, estamos en ello. ¿Sabes? Es un asunto delicado. Los adolescentes, las hormonas, a veces hacen estupideces. Chase Boyd es un tipo duro, sí, pero su padre, Jonathan, insiste en que fue solo un malentendido». «¿Un malentendido?», repitió Daniel inexpresivo. Miró directamente a los ojos del sheriff y éste se sintió incómodo.
Mi hija está en el hospital. ¿Eso también es un malentendido? Mire, señor Freeman, entiendo cómo se siente. Intentó el sheriff adoptar una actitud paternal y condescendiente, pero le aconsejo que no se emocione demasiado. En nuestro pueblo estamos acostumbrados a resolver los problemas pacíficamente. A veces lo mejor es pasar página por el bien de todos. ¿Hablas del bien de todos o del bien de la familia Boyd? ¿Component placement?, preguntó Daniel con la misma voz serena y mortal. El sheriff se puso morado. No toleraré que me hables en ese tono. Yo soy la ley aquí y te digo que hay una investigación en marcha. Ahora, por favor, deja que tu hija descanse y no causes problemas. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un golpe un poco más fuerte de lo que debía. Daniel se quedó mirando la puerta cerrada unos segundos más. Todas las piezas estaban en el tablero. Sabía quién era el enemigo. Sabía que la ley estaba de su lado, lo que significaba que tendría que ser más que la ley. Se volvió hacia Amara. Vio una chispa diminuta, apenas perceptible, en sus ojos. No era esperanza, no, más bien curiosidad. Vio que este hombre, su padre, no tenía miedo. «Descansa», dijo en voz baja, pero su voz ya transmitía la autoridad de un comandante que da órdenes antes de una batalla. «Necesitas fuerza». Salió de la habitación saludando con la cabeza a la atónita Sara. No le dijo a dónde iba. No necesitaba palabras. Su andar, su mirada, todo su ser hablaban de una sola cosa. El fantasma ha regresado a Harmony Creek y la cacería ha comenzado. El Pine Forest Inn, a orillas del arroyo Harmony, era uno de esos lugares que existían fuera del tiempo. Un letrero deshilachado, un olor a humedad en el pasillo y un estacionamiento siempre vacío. Era el escondite perfecto para Daniel. Pagó en efectivo una semana por adelantado, usando el primer nombre que le vino a la mente. El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista al entregarle la llave de la habitación número 7. La habitación era la típica del hotel, gris, con un colchón hundido y un televisor viejo que transmitía canales borrosos. Pero Daniel no quería comodidad, quería un lugar para pensar y trabajar. Ni siquiera se molestó en desempacar sus escasas pertenencias. En cambio, sacó una pequeña computadora portátil, algunos teléfonos imposibles de rastrear y una madeja de hilo rojo. Lo primero que hizo fue correr las gruesas y descoloridas cortinas, sumiendo la habitación en la penumbra. Luego se sentó ante el destartalado escritorio y encendió el ordenador. Sus dedos, acostumbrados a las armas, ahora recorrían las teclas con fría precisión. No buscaba justicia en periódicos ni en informes policiales. La buscaba en las grietas del sistema, en los rastros digitales que dejan incluso las personas más seguras de sí mismas. El nombre Chase Boyd fue el punto de partida. Como si tiraran de una cuerda, todo se deshizo. Redes sociales, páginas web de escuelas, foros locales. Para la persona promedio, solo eran una colección de fotos y charla vacía. Para Daniel, era un mapa de la zona. Aparecía Chase en una foto con otros 2 chicos delante de una camioneta. Daniel hizo zoom. Sus rostros eran claros, presumidos, arrogantes. Guardó la foto. Media hora después tenía sus nombres: Billy Ray Tanner y Kyle Jenkins. Sus padres trabajaban para la constructora de Jonathan Boyd. El círculo se cerraba. Encontró más fotos, el mismo grupo, pero en una celebración del pueblo. Chase, Billy y Kyle estaban junto al sheriff McClellan. El sheriff rodeaba los hombros de Chase con el brazo, como un padre. Todos sonreían a la cámara. Sonreían como si fueran los dueños del mundo. Daniel imprimió la foto en una pequeña impresora portátil y la pegó en la pared sobre su escritorio. Era el centro de su mapa. Sonó uno de sus teléfonos. El número estaba oculto. «Habla», dijo Daniel secamente. «Fantasma, soy yo», dijo la voz ronca de un viejo compañero del ejército apodado Búho. «Me preguntaste sobre este pueblo. Es un lugar horrible. Jonathan Boyd es el rey y el dios allí. Compró la mitad del centro exprimiendo a toda la competencia. Tiene al sheriff bajo control desde que Boyd
encubrió la historia con su sobrino y las drogas hace unos 10 años. El juez local, un tal Pittman, es el padrino de Boyd. Cualquiera que intente interponerse en su camino se muda repentinamente o se mete en problemas. Necesito los nombres de todos los que estuvieron con su hijo esa noche, dijo Daniel con voz tranquila, pero Philin lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar por esa calma. Eran 4. Chase Boyd, los 2 de las fotos que enviaste y otro más joven, Timmy Hill. Su padre es el dueño de la única gasolinera del pueblo. Boyd le ha echado el ojo desde hace tiempo, pero el viejo Hill se ha mantenido al margen. Debieron de intentar asustar al chico para que se involucrara en algún negocio turbio. Ahora está en el apuro. Gracias, Philin. Daniel, ten cuidado. Esto no es Bagdad. Tiene sus propias leyes. Lo sé, respondió Daniel. Por eso voy a seguir mis reglas. Colgó. Ahora tenía 4 objetivos. Pronto fijó 4 fotos en la pared junto a la primera. Chase Boyd, Billy Ray Tanner, Kyle Jenkins y Timmy Hill. Las rodeó con un rotulador rojo. Daniel pasó los 2 días siguientes en movimiento. No durmió. Solo cerraba los ojos ocasionalmente durante 15 o 20 minutos, sentado en su coche en el anodino estacionamiento de un supermercado. Era una sombra, moviéndose por las calles de Harmony Creek. No se acercaba a las casas de sus objetivos, estudiaba sus rutas, sus hábitos, sus rutinas diarias. Vio a Billy y Kyle vagabundeando por el pueblo en su camioneta desde la mañana hasta la noche, riendo a carcajadas y tocando la bocina a las chicas que conocían. Sin remordimientos, sin miedo, confiaban en su impunidad. Daniel lo grabó todo. La cafetería donde tomaban café, la tienda donde compraban cerveza, la cantera abandonada donde hacían fogatas por las noches. Chase Boyd era más difícil. Rara vez salía de la enorme mansión de su padre en la colina que dominaba el pueblo. Solo de vez en cuando conducía un deportivo caro para recorrer la calle principal a toda velocidad, asustando a los peatones. Daniel mantenía la distancia usando binoculares de alta potencia. Observaba a Chase hablar con su padre en el porche. Observó sus gestos, sus posturas. No había rastro de discusión ni crítica. Era la comunicación de 2 depredadores discutiendo sobre sus dominios. Pero quien más le interesaba era el más pequeño, Timmy Hill. Daniel lo observaba desde lejos. El niño estaba asustado, se estremecía ante cualquier ruido fuerte, evitaba a sus amigos y corría directo a la gasolinera de su padre después de la escuela. Daniel lo veía mirar atrás de vez en cuando mientras llenaba los tanques, como esperando un golpe. Él era el punto débil, el punto de entrada perfecto. Al atardecer del tercer día, Daniel llamó a Sarah. ¿Cómo está?, preguntó sin preámbulos. Le dieron de alta, dijo la exesposa con voz agotada. El médico dijo que se recuperará físicamente, pero ella guarda silencio. Daniel se sienta en su habitación y mira fijamente la pared. Ni siquiera dibuja. A Daniel se le encogió el corazón. Los dibujos lo eran todo para ella. Hablé con el sheriff, continuó Sarah. Dijo que el caso estaba cerrado por falta de pruebas. Dijo que Amara se cayó sola. Se cayó, Daniel. Lo sé, Sarah. ¿Qué vas a hacer? Había miedo en su voz. Por favor, no hagas ninguna estupidez. Aquí son todopoderosos. Nos destruirán. Que duermas bien, dijo Daniel en voz baja. Cierra todas las puertas. Yo me encargo de todo. Terminó la conversación antes de que ella pudiera hacer más preguntas. De regreso a su habitación, se acercó a la pared, que ahora parecía un mapa del cuartel general antes de una batalla decisiva. Fotografías, direcciones, horarios, rutas, todo estaba conectado por hilos rojos que convergían en un punto, la mansión en la colina, pero era demasiado pronto para atacar el centro. Primero, era necesario sacudir los flancos. Su mirada se posó en la fotografía de Timmy Hill. El chico atrapado. El miedo era el arma que sus enemigos habían usado contra Amara. Ahora, Daniel iba a usar ese miedo contra ellos. No iba a lastimarlo. Number iba a darle algo mucho peor: conocimiento.
El conocimiento de que todos sus movimientos estaban siendo vigilados, de que su mundo cómodo y seguro era una ilusión. Tomó un pequeño objeto de la mesa, el mismo que había robado de la habitación de su hija mientras Sara hablaba con el médico. Era un pequeño amuleto de madera en forma de búho que Amara siempre llevaba colgado del cuello. Los atacantes lo habían arrancado y tirado al suelo. Daniel lo recogió. En su enorme palma, el pequeño objeto se sentía frágil e indefenso. Guardó el amuleto en su bolsillo. El plan estaba listo. Simple, silencioso e inevitable. Como la llegada de la noche, no irrumpiría con ruido. Entraría en un susurro, y este susurro sería más fuerte que cualquier grito. El mapa de sombras ya está dibujado. Es hora de darle vida. La noche había caído sobre Harmony Creek como un manto espeso y sin estrellas. Eran las 2 de la mañana. La calle donde vivía la familia Hill estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos y el zumbido lejano de un camión que pasaba por la carretera. Para Daniel, el silencio no era un obstáculo, sino un aliado. Avanzaba junto a la cerca, una sombra entre las sombras, sin hacer ruido con sus botas suaves sobre la hierba húmeda por el rocío. La casa de los Hill, construida sobre una antigua gasolinera, era tan anodina como sus dueños. Daniel había pasado un día observando y sabía que la vieja puerta que daba del taller a la casa tenía una cerradura muy sencilla, un juego de niños. No intentó romperla. Junto a la puerta había una pequeña ventana cubierta con una vieja mosquitera. Unos segundos de trabajo con un cuchillo fino y la mosquitera se apartó. Un minuto más y el pestillo de la ventana cedió silenciosamente. Daniel entró sigilosamente. El aire de la casa estaba viciado, olía a aceite de motor y a la cena de la noche anterior. Se detuvo, escuchando la respiración de la casa. Desde arriba llegaban los suaves ronquidos del señor y la señora Hill. Descubrió que la habitación de Timmy estaba al final del pasillo. Se movía con la lentitud experimentada que da el paso en falso de años pasados. El suelo, bajo sus pies, no crujió ni una vez. La puerta de la habitación del niño estaba entreabierta. Daniel miró por la rendija. Timmy dormía, acurrucado bajo una manta fina. Su rostro, a la luz de la luna, parecía asustado, incluso dormido. Daniel entró en la habitación. Era un fantasma, un pensamiento, un presentimiento. No miró a su alrededor, no estudió los carteles en las paredes ni las cosas esparcidas. Su objetivo era uno solo. Se acercó a la cama. La respiración del niño dormido era regular. Daniel sacó un pequeño amuleto de madera de su bolsillo. Lo sostuvo en la mano un momento, sintiendo la madera lisa, pulida por los dedos de su hija. No era solo un objeto, era un símbolo de su dolor, de su miedo. Colocó cuidadosamente la lechuza sobre la almohada justo frente a la cara de Timmy, usando 2 dedos, para que Timmy la viera al despertar. Entonces, tan silenciosamente como había entrado, Daniel salió de la habitación, del pasillo, de la casa. En cuestión de minutos, desapareció en la noche, dejando solo la pequeña lechuza de madera y el horror inminente e inevitable. Citó. Timmy se despertó con un rayo de sol en los ojos. Se estiró, bostezó y se dio la vuelta. Entonces se quedó paralizado. Había algo oscuro en la almohada justo delante de su nariz. Parpadeó. Un búho de madera. El mismo, el que le había arrebatado del cuello a la niña en el parque. La somnolencia lo abandonó al instante, reemplazada por un frío gélido. Se incorporó en la cama, retrocediendo ante el amuleto como si se tratara de una serpiente venenosa. ¿De dónde venía? ¿Cómo había llegado hasta allí? Había visto a Chase tirarlo entre los arbustos. Miró la habitación con fervor. Todo estaba en su sitio. La ventana estaba cerrada, la puerta entreabierta como siempre. Quizás lo había soñado. Extendió una mano temblorosa y tocó el amuleto. Madera fría y dura. No era un sueño. Entonces alguien había estado aquí. De noche,
En su habitación, mientras dormía, alguien había entrado, había dejado esa cosa sobre su almohada y se había ido. La idea era tan monstruosa que lo dejó sin aliento. Su mundo seguro, su habitación, su cama, todo había sido profanado. Profanado. Un enemigo invisible había atravesado las paredes, dejado su mensaje y desaparecido. El pánico le subió a la garganta como una náusea. Saltó de la cama, agarró el amuleto y salió corriendo de la habitación. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, pero se detuvo en seco. ¿Qué les dirá? ¿Decirles dónde lo consiguió? ¿Qué hizo en el parque? Number no puede. Salió corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. No podía quedarse en casa. Tenía que encontrar a Chase. Solo Chase sabría qué hacer. Los encontró donde siempre se encontraban, detrás del viejo depósito de agua. Chase Boyd estaba recostado en el capó de su coche, fumando y charlando distendidamente con Kyle y Brent. «¡Persigue!», gritó Timmy, corriendo hacia ellos sin alientos. «Mira quién está aquí», rió Chase entre dientes, sin siquiera girar la cabeza. «Nuestro héroe. ¿Te remuerde la conciencia?». Kyle y Brent se rieron en voz baja. «No, peor». Timmy abrió el puño sudoroso y les mostró la lechuza. «¡Miren!». Chase frunció el ceño y tomó el amuleto. Su rostro cambió por un instante. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó en un tono diferente y más agudo. «Estaba en mi almohada, en la mañana. Alguien entró en mi casa por la noche y la dejó». La risa cesó. Kyle y Brent intercambiaron miradas. «Mientes», dijo Kyle con incertidumbre. «Supongo que lo recogí yo mismo y lo olvidé». «Y no miento». La voz de Timmy se quebró en un chillido. «Estaba durmiendo. Alguien estaba en mi habitación. Él lo sabe. Sabe de nosotros». «Cállate», ladró Chase con el rostro ensombrecido. Agarró a Timmy por el cuello de la camisa. «Tranquilo, idiota. ¿De qué estás hablando? Su papá seguramente está aquí para asustarla. Algún dependiente con gafas jugando a los detectives». «No es el dependiente, Chase». Timmy casi lloraba. «Entró en mi casa como un fantasma. Podría haberme hecho cualquier cosa. Y simplemente se fue. ¿Entiendes? Está jugando con nosotros». El miedo de Timmy era contagioso. Brent tragó saliva, nervioso. «Tal vez tenga razón. Tal vez sea en serio». «Están locos». Chase empujó a Timmy con fuerza, tirándolo al suelo. «Esto es pura basura. No significa nada. Algún psicópata decidió asustarnos. Y lo logró porque ustedes dos son unos cobardes. Escúchenme, olvídense de esto. No se lo digan a nadie. Si alguien vuelve a ver esta porquería, tírenla. ¿Entendido?». Arrojó el amuleto a la hierba alta. «¿Y tú?», dijo señalando a Timmy con el dedo. «Si vuelves a hacer un berrinche, te hablaré de otra manera. Ahora, todos, salgan de aquí». Se separaron, pero la ostentosa confianza de Chase no engañó a nadie. Daniel, observando la escena desde los árboles a 100 metros de distancia, lo vio todo. Vio las manos de Chase temblando mientras encendía otro cigarrillo. Vio a Kyle y Brent mirando a su alrededor con miedo. Vio a Timmy solo, tanteando frenéticamente en la hierba, tratando de encontrar el amuleto. Se había oído el primer susurro de miedo. Se había agrietado su confianza monolítica. Ahora tenían que presionarla con más fuerza. Sí. Chase Boyd irrumpió en la oficina de su padre sin llamar. Jonathan Boyd, un hombre corpulento, de rostro severo y mirada fría, levantó la vista de sus papeles. «¿Qué más?», preguntó descontento. «Papá, hay un problema». Chase relató rápida y vacilante el incidente con Timmy de esa mañana. Intentó sonar desdeñoso, pero su voz denotaba preocupación. Jonathan escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, el rostro inexpresivo pero gélido. Cuando Chase terminó, miró a su hijo unos segundos. «¿Y creíste a ese idiota?», preguntó finalmente. Estaba muerto de miedo. ¿Y Kyle y Brent también? Alguien realmente entró en su casa. «¿Y quién?». La voz de Jonathan era baja, pero eso la hacía parecer aún más grave. «El padre de la niña. ¿Qué sabemos de él?». «Nada».
La madre trabaja en la biblioteca. La niña es callada y dibuja constantemente. Nadie ha sabido nada del padre. Dicen que se fue hace mucho tiempo. Jonathan Boyd tamborileaba con los dedos sobre la mesa. No le gustaba lo desconocido. Lo desconocido era una brecha en su control sobre la ciudad. Algún vengador sin rostro, actuando discretamente y sin ser detectado, era mucho más peligroso para él que un enemigo declarado. Así que tenemos una rata en nuestra ciudad, dijo pensativo, y hay que aplastarlas inmediatamente. Él cogió el teléfono. Sheriff, dijo cuando contestó, soy Boyd. Tenemos un problemilla. Sí, tiene que ver con el incidente del parque. Parece que el padre de la niña decidió hacerse el héroe. Se coló en casa del hijo de Hill por la noche. No hizo nada. Solo dejó un mensaje. Sí, eso es todo. No me hace gracia. Quiero que encuentres a este hombre. Quiero saber quién es, dónde vive, en qué vive. Y quiero que le expliques a él y a su familia que este pueblo tiene reglas. Y yo las pongo. Presionarlos, oficialmente. Encuentra una razón. No me importa cuál sea. Simplemente hazlo y repórtamela. Ahora mismo. Colgó y miró a su hijo. Y tú, dijo con dureza, reúne a tus amigos. Y quédense quietos, sin payasadas, sin estupideces. Deja que los adultos se encarguen de esto. ¿Me entiendes? Chase asintió. Era la primera vez que veía a su padre tan serio por algo tan trivial, y le asustó más que la historia de Timmy. Ve, ordenó Jonathan. Cuando su hijo se fue, Boyd Sr. se acercó a la ventana. Su mansión se alzaba sobre una colina y todo, Harmony Creek, se extendía ante él. Este era su pueblo, su reino, y no permitiría que ninguna rata bastarda perturbara la paz. La aplastaría, y a toda su prole. Daniel estaba sentado en su coche en el anodino aparcamiento de un supermercado. Desde allí tenía una buena vista de la calle principal. Bajo los prismáticos, vio a Chase dirigirse a toda velocidad hacia la casa en su deportivo. 15 minutos después, vio la patrulla del sheriff alejarse de la mansión Boyd. El enemigo mordió el anzuelo. Respondió exactamente como Daniel había predicho. Con rudeza, directamente y con autoridad oficial. Pensaron que se trataba de un padre asustado, al que era fácil amedrentar. Aún no sabían que su primer movimiento era simplemente una respuesta al suyo. Estaban jugando a las damas mientras él ya estaba preparando las piezas para una partida de ajedrez. Arrancó el motor. Ahora tenía que visitar a Amara. Su miedo era un escudo contra sus enemigos, pero también podía ser un arma. Solo tenía que ayudarla a comprenderlo. El primer susurro de miedo se había escuchado para ellos. Ahora, el primer susurro de esperanza debía escucharse para su hija. ¿Qué has hecho, Daniel? Sara estaba de pie en medio de su pequeña sala, apretando el sobre con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Su voz era baja, apenas un susurro, pero había un pánico acerado en ella. La puerta tras ella seguía entreabierta, dejando entrar el aire fresco de la tarde y los ladridos lejanos del perro del vecino. Daniel, que acababa de entrar por la puerta trasera, se detuvo en la puerta de la cocina. No respondió, con la mirada fija en su rostro, evaluando lo mal que estaban las cosas. El sheriff McClellan acaba de irse, continuó, al no obtener respuesta. Estuvo aquí, en nuestra casa. Trajo un aviso legal, una queja de los vecinos, supuestamente ruido proveniente de nuestro patio por la noche. Ruido, aquí es más silencioso que en un cementerio. Ella arrojó el sobre la mesa. Es una excusa, Daniel, lo entiendes, ¿verdad? Me miró como si fuera tierra bajo sus uñas. Preguntó si teníamos visita, si había aparecido el padre de familia. Saben que estás aquí. Tu truco con el hijo de Hill lo descubrieron y ahora vienen por nosotros. Lo sé, dijo Daniel con voz serena y tranquila, lo que hizo enfadar aún más a Sara. ¿Sabes? Levantó las manos. ¿Eso es todo lo que puedes decir? Nos están presionando. El sheriff dijo que si hay otra denuncia, conseguirán una orden de registro. Lo dijo con una sonrisa.
como si ya se imaginara cómo lo estaba poniendo todo patas arriba. Quiere encontrarte. Jonathan Boyd quiere encontrarte. Que miren, Daniel entró en la habitación y cerró la puerta principal, aislando el ruido de la calle. Era de esperar, Sarah. Son predecibles. Siempre atacan tu punto más débil, usando el poder que creen controlar. Oh, somos el punto más débil, gritó. Amara lo oyó todo. Estaba sentada en su habitación y oyó cada palabra. ¿Te imaginas cómo se siente ahora, después de todo lo que pasó? Y ahora esto. Deberíamos habernos ido, haber empacado y largado de este maldito pueblo. ¿A dónde iríamos? Daniel la miró fijamente a los ojos. Su calma no era indiferencia, sino la concentración de un depredador. Otra ciudad donde otro Boyd decidiría que podía hacer lo que quisiera. No podemos huir eternamente. A veces hay que detenerse y contraatacar. Defendernos, sonrió con amargura. Mírate, Daniel, estás solo y toda la ciudad está en tu contra. La policía, el dinero, el poder nos aplastarán sin darse cuenta. Esta no es una de tus operaciones en el extranjero. Este es nuestro hogar, nuestra vida. En ese momento, Amara apareció en la sala. Estaba pálida, pero sus ojos, generalmente llenos de miedo tras el ataque, brillaban con una determinación silenciosa y obstinada. No vestía pijama como solía hacerlo por las noches, sino vaqueros y un suéter como si fuera a algún lado. Mamá, tiene razón, dijo con una voz inesperadamente firme. Sarah se dio la vuelta sobresaltada. Amara, querida mía, ve a tu habitación. No, espetó la niña y dio un paso al frente. Miró a su padre y por primera vez en muchos días, él vio en sus ojos no a una víctima, sino a su hijo, fuerte, con carácter. No podemos huir. Si huimos, ganarán. Sabrán que pueden hacerle cualquier cosa a cualquiera y que no les pasará nada por ello. Ella volvió su mirada hacia su madre. Oí al sheriff. Lo oí amenazar y ya no quiero tener miedo. Estoy harto de tener miedo. Sarah miró a su hija y su ira empezó a dar paso a la confusión y a un miedo diferente. La vio crecer ante sus ojos, entrando en una guerra que no había elegido. Daniel observó la escena en silencio, esperó. Sabía que este momento tenía que llegar. Sin él, su plan estaría incompleto. Amara se acercó a la mesa, con la mirada seria y concentrada. Papá, le dijo, tu hombre, el de la casa de Timmy Hill, era listo, estaban asustados, pero creen que era un extraño, alguien que no los conoce, pero yo sí los conozco. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, mostrando con toda su apariencia que estaba escuchando. Sé cómo actúan, de qué hablan, de qué presumen cuando creen que nadie los escucha. Chase Boyd, Brent, Kyle, no son tan inteligentes. Son cobardes. Cualquier información es importante, dijo Daniel, con la voz más suave de lo habitual. ¿Hay algo? Amara hizo una pausa ordenando sus pensamientos. Siempre han presumido de su cuartel general. Lo llaman la fortaleza. Es un viejo granero abandonado en un terreno que perteneció a la familia Carlson detrás del aserradero. Boyd, padre, compró el terreno por muy poco dinero hace unos 5 años, cuando los Carlson se mudaron repentinamente. Todos en la escuela saben que Chase y sus amigos pasan el rato allí. Creen que es su escondite. Llevan cosas allí, cosas que no quieren que sus padres vean. Sarah se quedó sin aliento. Amara, ¿cómo lo sabes? Ni siquiera deberías haberte acercado a gente como ellos. No me acerqué a ellos, mamá, respondió la niña con calma. Pero en la escuela todo el mundo lo oye todo. Solo hay que escuchar, presumen y... bajó la voz. Creo que guardan cosas ahí, cosas que les quitan a quienes intimidan, como trofeos. Daniel asintió. La imagen se aclaraba. Esto era más que una simple pista. Era una vulnerabilidad. El lugar donde el enemigo se sentía más seguro era el blanco perfecto. ¿Puedes describir este lugar? Zrenia preguntó. ¿Dónde está? Hay caminos de acceso. ¿Qué hay alrededor? Yo sé dibujar, respondió Amara. He caminado por ese bosque muchas veces. Antes dudó, pero luego se recompuso.
Conozco todos los senderos. De acuerdo, dijo Daniel. Hazlo. Dibuja un mapa con todos los detalles que puedas. Cada árbol, cada barranco que recuerdes. Daniel, no, intervino Sara. No puedes meterla en esto. Es una niña. Ya está metida en esto, Sara, dijo con firmeza. La metieron en esto aquel día en el parque. Ahora tiene una opción. Seguir siendo víctima o contraatacar. Y ella tomó su decisión. No la obligué. Miró a Amara y en sus ojos no solo había preocupación paternal, sino también respeto. Tu ayuda puede cambiarlo todo, le dijo. Te subestiman, te ven como una niña asustada. Deja que sigan pensando así, nos dará ventaja. Amara asintió con decisión. Por primera vez en mucho tiempo se sentía en control. No estaba sentada en su habitación esperando a que su padre resolviera todos los problemas. Era parte de la solución. Fue a su habitación y regresó con un cuaderno grande y un lápiz. Se sentó a la mesa de la cocina, apartando el aviso del sheriff. Sara los observaba con ansiedad desde la barrera. Vio a su hija, que el día anterior había tenido miedo de salir de casa, ahora dibujando líneas con atención en un papel, marcando caminos y senderos forestales. Vio a su exmarido, el hombre fantasma, el guerrero, inclinado sobre el dibujo, haciendo preguntas silenciosas y precisas. «Hay un viejo roble aquí partido por un rayo», dijo Amara, moviendo su lápiz. Un sendero lleva desde allí directo a la pared trasera del granero. Hay un agujero en las tablas por el que se puede pasar, y de este lado hay un barranco. No se ve por los arbustos. Daniel escuchaba, asimilando cada detalle, mientras su mente ya trazaba rutas y calculaba opciones. La presión de Boyd y el sheriff no los había quebrado, los había consolidado. Había obligado a su hija a salir de la sombra del miedo. El enemigo cometió un segundo error. Pensó que asustaría a su familia. En cambio, creó un equipo. «Están escondiendo algo en ese granero», dijo Daniel, mirando el mapa detallado que Amara había dibujado. Su voz era monótona, casi indiferente, pero Sara pudo ver cómo se le tensaban los músculos del cuello. «Algo que creen que está bien escondido». «Daniel, esto es una locura», susurró Sara, agarrando el respaldo de la silla con las manos. «No puedes entrar ahí. Podrían estar ahí. ¿Y si te pillan? Eso es lo que espera el sheriff. Te encerrará y tirará la llave». «No estarán allí de noche», dijo, sin apartar la vista del dibujo. «Ese es un lugar para divertirse durante el día, para sentirse poderosos. De noche, otros miedos reinan allí, los que viven en las cabezas de los jóvenes cobardes. No irán allí en la oscuridad». Y yo la miró. Me siento en casa en la oscuridad. Amara los observó en silencio, vio el miedo de su madre y la calma gélida de su padre, y por primera vez comprendió que su calma no era ausencia de emociones, sino un completo control de ellas. «Necesito saber qué ocultan», continuó Daniel, hablando menos con Sara y más consigo mismo. «Ese sobre del sheriff, las amenazas, ¿qué? Esto no es solo un intento de proteger a un niño malcriado de las consecuencias de una pelea, es una reacción demasiado seria. Le temen a algo más grave y necesito averiguarlo». «¿Y si encuentras esos trofeos ahí?», Zrenia preguntó a Amara con esperanza. «Las cosas de los otros, eso probará su culpabilidad». Daniel meneó la cabeza lentamente. «No, cariño. El sheriff dirá que yo los planté. Le darán la vuelta a la tortilla para que parezca que soy yo quien va tras chicos inocentes. Necesito algo más grande, algo que afecte al mismísimo Boyd Sr., algo que obligue a intervenir a gente a la que no puede comprar». Dobló el mapa de Amara y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Cierra las puertas, no se las abras a nadie, volveré antes del amanecer». Sara quiso protestar, gritar, rogarle que se quedara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Simplemente asintió, sintiéndose impotente. Daniel se acercó a Amara y le puso la mano en el hombro. «Gracias por el mapa, me fue de mucha ayuda». No había condescendencia en su tacto, era el tacto de un igual.
de un camarada, y eso le dio a Amara más fuerza que cualquier palabra de consuelo. La noche era húmeda y sin luna. Daniel avanzaba por el bosque tan silencioso como una sombra. El mapa de Amara era perfecto. Cada barranco, cada árbol caído estaba exactamente donde ella le había indicado. Caminó describiendo un amplio arco alrededor del granero, observando los accesos. No había huellas ni sonidos, salvo el canto de los grillos y el lejano ulular de un búho. Encontró el agujero en la pared del fondo que su hija le había mencionado, una abertura estrecha cubierta de ortigas. Se llevaron a Sara. La voz de Daniel al teléfono era tan suave como la superficie de un lago congelado, pero Amara sintió la fuerza aplastante bajo ese hielo. Es Boyd. Quiere reunirse, a solas. Amara estaba sentada a la mesa en la habitación tenuemente iluminada del motel. Frente a ella había una laptop abierta y 2 teléfonos baratos que su padre había comprado con efectivo. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la habitación. «Papá, es una trampa», se le quebró la voz. «Mamá, ¿está bien?» «Está bien, no está con ellos. Acabo de hablar con ella. Está con su hermana en el estado vecino. La envié allí ayer. Boyd no lo sabe. Cree que tiene todas las de ganar. Quiere que vaya a los viejos almacenes junto al río. Cree que soy un tonto». Se hizo el silencio. Amara respiró hondo, intentando calmarse. Su padre confiaba en ella. Le había contado su plan y ahora no era solo una niña asustada, sino sus ojos y oídos. «¿Qué debo hacer?», preguntó, y había un acero en su voz que no esperaba de sí misma. «¿Recuerdas todo lo que hablamos?», Serenia preguntó Daniel. «Plan Shore, ¿listo?». «Sí», respondió ella con firmeza. «El primer teléfono es para mí, solo para mí. El segundo es para una sola llamada. Sabes a quién llamar y cuándo. En la pantalla del portátil hay un diagrama de los almacenes que cargué. Marqué los puestos de guardia sospechosos con puntos rojos. Mi punto de entrada con puntos verdes. Serás mi guía. Te diré lo que vea y tú me guiarás y controlarás el tiempo. Lo principal es no entrar en pánico. Oigas lo que oigas, no te asustes. Haz lo que debas, ¿entiendes?» «Entendido, papá». «De acuerdo, voy a cortar la conexión. La próxima vez que contacte, estaré allí». 5 minutos de silencio. El teléfono se quedó en silencio. 5 minutos le parecieron una eternidad a Amara. Se quedó mirando el diagrama en la pantalla. Simples líneas y puntos, pero detrás de ellos estaba la vida de su padre. Repasó mentalmente sus instrucciones una y otra vez. Una llamada al 911 para reportar un incendio al otro lado de la ciudad en exactamente 20 minutos. Para distraer a algunos policías, una llamada al agente especial Riggs, cuyo contacto le había dado su padre en exactamente 45 minutos, ni un minuto antes, ni un minuto después. Le temblaban los dedos al tomar el ratón y enfocar el almacén número 7, el edificio principal, el lugar de encuentro. El teléfono cobró vida. «Estoy aquí», susurró Daniel. «Dime tu estado». «Todo está tranquilo, papá. No veo movimiento en los accesos. Es como si todos ya estuvieran dentro, esperando». «Así es. Estoy en el muro norte. Estoy entrando». Amara contuvo la respiración. Lo imaginó deslizándose por el revestimiento metálico oxidado como una sombra, encontrando la ventana que había marcado justo debajo del tejado. Era más que un soldado, era un cazador, y la familia Boyd y sus lacayos eran la presa que se había enjaulado, creyendo que estaba construyendo una trampa. «Estoy dentro, arriba, en las vigas», susurró Daniel después de unos minutos. «Veo a 4 personas ahí abajo, armadas, 2 en la entrada principal, 2 patrullando el perímetro. Chase Boyd está de pie en el medio, con 2 más a su alrededor. No veo a Boyd, señor. Debería estar en la oficina, al fondo del almacén», dijo Amara, consultando el diagrama. «¿Recuerdas que dijiste que esa era la única habitación con calefacción?» «Bien, empiezo a trabajar. Apago». Amara se aferró al borde de la mesa. «Empiezo a trabajar».
Las palabras sonaban tan casuales como si estuviera arreglando un grifo, pero ella sabía lo que significaban. Estaba mirando el cronómetro de su portátil. Habían pasado 10 minutos, 10 más para el primer timbre. De repente, un grito corto salió del altavoz del teléfono, que se cortó de inmediato. Luego otro. Amara se tapó la boca con la mano para no gritar. 2 menos, informó Daniel con calma, volviendo a la conexión. Vamos al muro este. Papá, ten cuidado. Chase y sus hombres oyeron algo. Vienen hacia ti. Ya veo, déjalos ir. Amara oyó voces apagadas jurando. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Era la voz de Chase, llena de ira y confusión. Entonces se oyó un estruendo. Algo pesado cayó desde arriba. Más gritos. Menos 2 más, informó Daniel. Su respiración era regular. Eso deja a Chase y uno más. Corren hacia la oficina. Con papá. Papá, ya pasaron 20 minutos, exclamó Amara. Adelante. Amara cogió el segundo teléfono y marcó el número de emergencia. ¡Fuego! Swingó al teléfono intentando cambiar de voz. El aserradero de Old Mill Road está en llamas, un incendio enorme. Colgó inmediatamente y le quitó la batería al teléfono tal como le había enseñado su padre. Podía oír las sirenas aullando a lo lejos, al otro lado del pueblo. Primera etapa cumplida. Ahora el sheriff y sus hombres tendrían toda su atención allí. «Excelente, hija», la elogió Daniel. «Ahora tenemos tiempo. Voy a la oficina». Se quedó en silencio. Amara observó el diagrama, la pequeña habitación en la esquina del gran rectángulo. Allí, en ese diminuto espacio, se decidiría el destino de su familia. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Daniel entró. Jonathan Boyd estaba sentado tras un escritorio de madera oscura. No parecía asustado, más bien molesto, como alguien cuyos planes habían sido interrumpidos por una interrupción molesta. Su hijo Chase estaba de pie junto a él, respirando con dificultad, con una pistola en la mano. Otro guardia apuntaba a Daniel desde la puerta. «Así que eso es lo que eres», dijo Boyd Sr. lentamente mirando a Daniel. Esperaba algo más impresionante, solo otro padre enfadado. «Vine a recuperar lo que es mío», dijo Daniel con calma. «¿Tu esposa?» Boyd rió entre dientes. «Me temo que llegas demasiado tarde. Mi gente...» «Mi esposa está a salvo», interrumpió Daniel. «Vine por justicia». Chase se estremeció nerviosamente. «Papá, acabemos con él», siseó. «Basta de charla». «Cállate», dijo Boyd sin mirar a su hijo. Se volvió hacia Daniel. «¿Justicia? En mi pueblo». «Qué ingenuo eres. Justicia aquí es lo que yo llamo justicia. Invadiste mi propiedad. Atacaste a mi gente. ¿Sabes lo que te hará el sheriff?» «El sheriff está muy ocupado ahora mismo», dijo Daniel. «Hay un gran incendio en el aserradero». El rostro de Boyd se ensombreció por un instante. Se dio cuenta de que lo habían superado. «¿Crees que esto cambia algo?» Su voz se volvió más áspera. «Estás solo. Somos 3». «Sois 2», corrigió Daniel. En ese preciso instante, el guardia de la puerta resopló y se desplomó en el suelo. Nadie se dio cuenta de cómo Daniel le había clavado en la garganta un pequeño cuchillo que llevaba en la manga. Chase disparó, presa del pánico. La bala destrozó la ventana detrás de Daniel. Antes de que pudiera volver a disparar, Daniel estaba a su lado de un salto. No le tiró el arma, le agarró la mano a Chase y la apuntó a su padre. «¡No!», gritó Jonathan Boyd, perdiendo la compostura por primera vez en toda la noche. Daniel apretó la mano de Chase y el dedo que apretaba el gatillo se contrajo. Sonó un disparo. La bala impactó contra la enorme mesa a centímetros del codo de Boyd. «Señor». Chase aulló de dolor cuando Daniel le retorció la muñeca y el arma cayó al suelo. El siguiente movimiento de Daniel fue arrojar al chico a un rincón de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Ahora solo él y Jonathan Boyd permanecían en la oficina. «Se acabó, Boyd», dijo Daniel acercándose a la mesa. «No probarás nada», sisió Boyd, intentando conservar la dignidad que le quedaba. «Ni una palabra. Será tu palabra contra la mía, y aquí todos saben a quién le creerán».
Creo que esta vez no te creerán. Daniel sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y pulsó el botón de reproducción. La voz de Boyd, grabada unos días antes durante su conversación con el sheriff, salió del altavoz. Una voz clara y nítida, dando órdenes de ocultar pruebas, intimidar a la familia Freeman y acabar con el problema. Esto es una grabación ilegal. Zrenia, gritó Boyd. Quizás, coincidió Daniel, pero eso no es todo. Tiró sobre la mesa la carpeta que había sacado del granero, la que contenía los documentos de la tierra. Una estafa con terrenos, un rescate insignificante de aquellos a quienes intimidaron y obligaron a irse de la ciudad. Firmas falsificadas, sobornos a funcionarios. Creo que a los agentes federales les interesará mucho esto. Boyd miró la carpeta y su rostro palideció. Sabía que era el fin. Todo su imperio, construido sobre el miedo y la corrupción, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quién eres?, susurró. Soy el padre de la chica, a la que tu hijo y sus amigos decidieron humillar, respondió Daniel. Y cometiste un error. Pensaste que estaba sola, pero no sabías quién estaba detrás de ella. En ese momento, la voz de Amara se escuchó alta y clara por el altavoz del teléfono de Daniel, que éste había encendido silenciosamente. Papá, 45 minutos, dijo. Te llamo. Daniel miró a Boyd. ¿Lo oyes? Ese es el sonido de tu mundo derrumbándose. Afuera, primero a lo lejos, luego cada vez más cerca, se oía el aullido de las sirenas. Pero no eran sirenas de la policía local. Era un sonido diferente, más bajo, más insistente, más amenazante, el sonido de la autoridad federal. Jonathan Boyd se desplomó en su silla como si le hubieran chupado el aire. La arrogancia se había ido, la ira se había ido, y en su lugar había un vacío tan pesado como el plomo. Por primera vez en años, comprendió que el poder no era para siempre y que había un hombre en su ciudad al que no podía comprar ni quebrantar. Daniel se detuvo solo un instante para memorizar esa mirada, no por satisfacción, sino como confirmación de que todo había terminado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron sordamente en el almacén vacío que antes había estado lleno de voces y risas arrogantes. Ahora reinaba el silencio, roto solo por el lejano aullido de las sirenas. Cruzó la puerta rota y respiró el aire nocturno. El frescor le quemaba los pulmones. Parecía que con ese aire respiraba un silencio y una claridad que no había sentido en años. Allí no había política, ni sonrisas falsas, ni leyes corruptas. Solo estaba él allí y el camino a casa. Sacó su teléfono. Tranquila, hija, dijo, y su voz se suavizó. Ya pasó, vuelve a casa, estaré allí pronto. Al otro lado de la línea, Amara guardó silencio un segundo, como si comprobara si creía en esas palabras. Luego dijo en voz baja pero clara, «Te quiero, papá». Había lágrimas en su voz, pero no eran las lágrimas que había oído en el hospital. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio y orgullo. «Yo también te amo», respondió él, y supo que en ese momento significaba más para ella que cualquier promesa. La casa lo recibió en silencio. Sara estaba en la sala, pero al verlo no dijo nada. Solo asintió y había alivio en sus ojos, mezclado con preocupación. Preocupación por lo que sucedería después y alivio porque esta noche había terminado. Amara estaba sentada en la cocina, con la cara hundida en una taza de té frío. Levantó la vista y él vio lo que buscaba en sus ojos: claridad. Ni alegría, ni triunfo, ni bravuconería, claridad. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. Para nosotros, sí, respondió, pero para ellos esto es solo el principio. Ella asintió, y no había ninguna satisfacción ingenua en ese gesto. Ya entendía que el mundo no cambia de la noche a la mañana, que el mal no desaparece de repente, pero también sabía algo más, que ya no permanecería callada ni escondida. «Lo hiciste por mí», dijo ella. «No», negó con la cabeza. «Te lo hice yo». Se sentó frente a ella.
Ya no existía la barrera que los separaba días atrás, la barrera entre quien protege y quien es protegido. Ahora, ambos sabían el precio de esa decisión. «Todavía me mirarán así», empezó Amara, pero no terminó. «Sí, lo harán», dijo con calma, «pero ahora sabes que puedes mirar atrás». Se sentaron en esta cocina, donde ayer olía a miedo, y ahora solo se percibía una cálida fatiga. Afuera, los árboles susurraban quedamente. A lo lejos, las últimas sirenas resonaban con fuerza, llevándose consigo los restos de la noche. Daniel le tomó la mano. «No tienes que convertirte en alguien como yo, pero siempre puedes estar a mi lado». Ella le devolvió el apretón, no como una hija que se aferra a su padre, sino como alguien que lo aceptaba a su lado, no para que lo guiara, sino para caminar con él. Y no hubo grandes palabras ni votos solemnes. Fue su pequeña y silenciosa victoria, una victoria sobre el miedo, sobre la soledad, sobre lo que parecía invencible. Y fuera, la ciudad vivía su propia vida, sin saber aún que algo ya había cambiado en su silencio.